Bienvenidos una vez más a sus talleres Tecnoestudio RC. En esta oportunidad le corresponde al salario, ser objeto de debate, estudio y discusión de la mano de la doctrina y la jurisprudencia. Bienvenidos. Bajo el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, principio que rige las relaciones laborales en nuestro país, en tanto y en cuanto se respeten las disposiciones de orden público, el patrono y el trabajador pudiesen pactar, convenir en las cláusulas de un contrato individual o colectivo de trabajo beneficios laborales que coadyuven a una mejor calidad de vida del trabajador y sus familiares. El salario, el vocablo salario, ¿por qué es importante? Es importante determinar cuáles de estos beneficios que nos son otorgados a través de este contrato individual de trabajo, insisto, o a través de estos contratos colectivos de trabajo, tienen carácter salarial, toda vez que los mismos influirán en los pasivos laborales de la empresa a la hora de efectuar el cálculo de la prestación social por antigüedad y demás beneficios laborales. Quiero compartir ustedes una definición de la Organización Internacional del Trabajo. Esto se recoge en el convenio OIT el número 95 sobre la protección del salario, ratificado por Venezuela en el año 1981. Y esto va a tener un propósito. Preste muchísima atención a la definición otorgada por la Organización Internacional del Trabajo. Salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo escrito o verbal por el trabajo que este último haya efectuado o debe efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar. Nótese que de la definición dada por la OIT caracteriza al salario esa remuneración, cualquiera fuese su denominación, pero la causa de esa remuneración está vinculada, insisto, según la definición de la Organización Internacional del Trabajo, en virtud de un contrato de trabajo por el trabajo que este último haya efectuado o debe efectuar o por servicio que haya prestado o deba prestar. Insisto, para la OIT, la causa del salario versa en el contrato de trabajo por el trabajo que se haya comprometido o haya consumado o por esos servicios que haya prestado o deba prestar. ¿Por qué hago hincapié en la causa del salario? Hago hincapié en la causa del salario toda vez que el artículo 104 de nuestro decreto de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, establece que se debe entender por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuese su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal, que corresponde al trabajador por la prestación de su servicio. Nótese que la redacción que hizo el legislador en la definición de lo que debe entenderse desde el punto de vista legal del salario, acogió o tomó como base, como referencia, la noción que nos trae la Organización Internacional del Trabajo, solo que cuando se lee, en efecto, el 104 nos habla que la causa del salario es la prestación efectiva de su servicio. Nótese igualmente que se establece un concepto amplísimo al establecer que se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja. Y esa remuneración, ese provecho o esa ventaja que obtiene el trabajador en el decurso de la prestación efectiva de su servicio obedece efectivamente ¿a qué? A la prestación del servicio ya prenombrada. Esto nos trae a un estudio primigenio de lo que se discutió hace muchísimo tiempo en cuanto a la tesis prestacional bajo la tesis no prestacional.
Palabras más, palabras menos, y ya lo vamos a ver a fondo, la tesis prestacional o la tesis no prestacional buscaban era la explicación de la causa, del origen, de la fuente del salario para en efecto tener en consideración qué beneficios laborales otorgados al trabajador tenían pues este carácter salarial e incidían fatalmente en los pasivos laborales de la entidad de trabajo. González Rincón, en su obra Conceptuación y Naturaleza del Salario, hace referencia a dos tesis o teorías en cuanto al concepto y naturaleza del salario, las cuales nos permitiremos tomar como base a fin de indagar en lo que debe entenderse por salario. Estas tesis son, como ya se las mencioné, la teoría prestacional y la teoría no prestacional. Estudiaremos en qué se basa cada una de ellas. Importante. En la primera de ellas, es decir, en la teoría prestacional, a su vez, tres tipos o clasificaciones dependiendo si se entiende al salario como una contraprestación del trabajo, la disponibilidad del trabajador para realizar ese trabajo o como una contraprestación que se deriva directamente del contrato de trabajo. Estas clasificaciones fueron surgiendo dentro de la misma tesis prestacional, conforme se constataba la amplitud del concepto del salario. Insisto con esto, esta tesis nos ayudará a entender, a comprender qué beneficios o qué conceptos otorgados al trabajador deben ser considerados salario y tener incidencia en los pasivos laborales de la empresa. La tesis prestacional pues abarcaba tres tipos de clasificación. Tres clasificaciones. Encontrábamos uno, veían el salario como contraprestación del trabajo. En este tipo, el Nacimiento explica que desde esta visión macroeconómica del trabajo y del salario, se llega a la conclusión de que solo hay salario cuando hay trabajo y que cualquier remuneración que se paga al empleado sin trabajo no es técnicamente salario. Esto es importante que vayan haciendo anotaciones a través de esta ponencia porque nos ayudará a comprender en esta primera parte, insisto, qué beneficios tienen carácter salarial. Nótese que esta clasificación de salario como prestación del servicio se puede resumir como que tú me prestas un servicio, yo te pago un salario. Esa, insisto, está incluida en la tesis prestacional. Otra clasificación que está dentro de la tesis prestacional es ver al salario como contraprestación de la disponibilidad del trabajador. Nacimiento en estos casos explica que el salario se desvincula del trabajo para relacionarlo con el contrato de trabajo. El empleado es retribuido por el hecho de poner a disposición de la empresa su energía. El empleado tiene derecho al salario, no importa si está trabajando o no. Los sostenedores de esta posición, insisto, estamos en esta tesis prestacional, solo que visto desde otra óptica, ya no ven al salario como una contraprestación efectiva del servicio, sino ven al salario simplemente como una contraprestación de la disponibilidad del trabajador. Esto es, no solo te voy a pagar, no solo será salario aquellos beneficios obtenidos como una contraprestación directa del servicio prestado por el trabajador, sino simplemente por yo poner, por el trabajador colocar en disponibilidad su fuerza, su energía de trabajo. En esa medida, todo beneficio que se le otorgue al trabajador pues será considerado salario. Y tenemos una tercera clasificación dentro de esta tesis prestacional, es que hay muchos que ven al salario como una contraprestación del contrato de trabajo. Nacimiento explica que el salario no es pago del trabajo prestado, porque es debido a un sin trabajo. En consecuencia, el contrato de trabajo es el presupuesto del pago del salario, pero no es causa solamente del derecho al salario. Esta clasificación que nace efectivamente también de la tesis prestacional obedece a que muchos autores se preguntaban en la práctica, bueno, pero es que si tomamos la clasificación del salario como contraprestación del trabajo, ¿cómo se explica entonces que el pago de las vacaciones, el pago de los días feriados, cómo explico eso si tomo como base, insisto, que será salario? La causa del salario será prestación efectiva del servicio. El trabajador no me labora, no me presta servicio en las vacaciones, ni en los días feriados, ni en los días de descanso.
Entonces, ¿cómo le voy a pagar salario? Pues se acogen muchos autores, muchos laboralistas, dicen, bueno, ven al salario como una contraprestación del contrato de trabajo y en esa medida, pues pueden abarcar, pueden subsumir muchos beneficios pactados, acordados, bajo el principio de la autonomía de la voluntad de las partes que, bueno, para ellos tendrán incidencia salarial, serán de naturaleza salarial. Una pregunta, bajo esta tesis prestacional, ¿qué es salario? ¿Qué se entendía entonces como salario? Al inicio, hace muchísimos años, se entendía que era salario, generalmente, se entendía salario generalmente como la remuneración otorgada al trabajador por los servicios prestados. Esto es, acogían esta tesis prestacional bajo esta primera clasificación, la cual simplemente decía, si tú me prestas un servicio, yo te voy a pagar salario. No me prestas un servicio, no hay pago del salario. Esto es un poco la teoría que se acoge en los casos de suspensión de la relación de trabajo que lo vimos al inicio de esta pandemia por COVID-19. Pero tomar como referencia o tomar como base esta clasificación en la tesis prestacional de que el salario es causado por la prestación efectiva del servicio, trajo muchísimos cuestionamientos doctrinales, toda vez que bajo esta tesis tradicional no se podía explicar el pago del salario durante las vacaciones, día de descanso, feriados e incluso no se podía explicar el pago del salario en virtud del simple hecho de estar a las órdenes del patrono o empleador, a pesar de no estar en todo momento prestando efectivamente un servicio. En efecto, como ya se lo había comentado, al tomar radicalmente esta posición, traía en la práctica toda esta problemática y a la hora de efectuar el cálculo de la prestación social por antigüedad y demás beneficios laborales se excluían beneficios laborales que en efecto eran salario pero que bajo esta posición inicial pues no lo eran. En tal sentido, pues se comienza a tener mayor aceptación las teorías prestacionales que vinculan la naturaleza y el concepto del salario con la noción de disponibilidad del trabajador y con el propio contrato de trabajo, más que con la simple prestación del servicio. En efecto, se va ampliando y se va a ir acogiendo este concepto de disponibilidad y el concepto del contrato de trabajo para enmarcar, para subsumir beneficios laborales que en efecto tengan incidencia salarial y tengan incidencia, insisto, en los pasivos laborales de la entidad de trabajo. Algo importante, tal cual como lo estableció el profesor Víctor Álvarez, señaló lo siguiente: a pesar de que efectivamente el salario no solo retribuye la labor prestada, sino la disponibilidad e incluso el simple hecho de ser trabajador del patrono, en muchas definiciones legales y doctrinales se mantiene con fuerza la tesis de la retribución de los servicios, que de hecho en la redacción del artículo 104, que es igual con unos pequeños cambios que ya vamos a ver, a la redacción que contenía el artículo 133 bajo la derogada Ley Orgánica del Trabajo del año 97, como lo dice acá, la tesis de la retribución por los servicios, como lo leímos en la primera lámina. No obstante, se debe entender, profesor Víctor, a la contraprestación de los servicios prestados como el objeto principal del salario, más no como su única razón. Y esto ténganlo en cuenta y vayan haciendo sus anotaciones. No obstante, se debe entender salario a la contraprestación de los servicios prestados como el objeto principal, más no como su única razón. Esto nos ayudará a entender qué conceptos y qué beneficios podrán ser considerados salario. Si nosotros indagamos en la doctrina, ya que en efecto este concepto de disponibilidad y este concepto de contrato de trabajo, esta tesis pues contractualista, encontramos autores como Humberto Villasmil, Nacimiento de Ferrari, Guillermo Cabanelas, quienes pues amplían un poco lo que es este concepto de salario de la siguiente manera. Para Humberto Villasmil, la presenta como uno de los supuestos de procedencia de los pagos salariales en ausencia de prestación de servicio. Estamos hablando de la disponibilidad, no solo de la prestación efectiva del servicio.
Insisto, estamos hablando de cómo ven estos autores el tema de la disponibilidad y del contrato de trabajo como plusvalía a esa contraprestación efectiva de servicio que va a coadyuvar a determinar cuándo un beneficio no es de carácter salarial. Nacimiento, por su parte, establece que el empleado es retribuido por el hecho de poner a disposición de la empresa sus energías. Poniéndose a disposición del empleador, el empleado tiene derecho al salario. De Ferrari sostiene que el salario se paga no solo por los servicios prestados, sino por el hecho de permanecer bajo las órdenes del empleador. Guillermo Cabanelas, por su parte, define el salario como una obligación de carácter patrimonial a cargo del empresario, el cual se encuentra obligado a satisfacer en tanto que el trabajador ponga su actividad profesional a disposición de aquel. Fíjense que esto nos ayuda a ampliar un poco más el concepto de salario a solo determinar que será salario, que la causa del salario será la prestación efectiva del servicio, con respeto, obviamente, de los autores que posteriormente señalaré, que también pues, son parte de la doctrina venezolana. Humberto Villasmil Prieto señala: la ventaja para el trabajador en punto a su remuneración devenía de factores subjetivos. Presupone la existencia de un contrato individual de trabajo y una extensión del beneficio hasta tanto el contrato rija, con lo cual cualquier ventaja de este orden deriva necesariamente de la existencia previa de un contrato individual de trabajo y no de manera ineludible de la prestación de un servicio. Estos autores sostienen de manera categórica, como los estamos observando, que no solo será salario aquellos conceptos, aquellos beneficios vinculados directamente con la prestación efectiva del servicio. Y esto lo explican a través de, en efecto, la disponibilidad que tiene este trabajador en la relación de trabajo y, en efecto, de este principio de la autonomía de la voluntad, de esta relación de trabajo que nace de este contrato individual de trabajo, o en su defecto, pues de un contrato colectivo. En consecuencia, según esta posición, las gratificaciones, primas, bonificaciones son percibidas con ocasión del contrato de trabajo más que del puro intercambio del servicio. Salario, en tanto que solo el contrato resulta un supuesto de procedencia inexorable. Para nacimiento, el empleado recibe el salario porque mantiene con el empleador un contrato de trabajo. El contrato de trabajo es el presupuesto del pago del salario y estos son los autores que en efecto son contractualistas. Para algunos verán que en efecto esta tesis de contractualista dirán que han sido superadas y bueno, se basa meramente en la prestación efectiva del servicio. Pero bueno, para esto estamos haciendo este taller que estaremos debatiendo, estaremos discutiendo sobre el carácter salarial o no de esos beneficios otorgados a través de contratos individuales y colectivos de trabajo. Interpretaciones similares sostienen autores como Rodríguez, Alfonso Guzmán, Hernando Rueda, entre otros que posteriormente vamos a ir estudiando en este taller. Hernández Álvarez, en su oportunidad, estableció que considera que el concepto del salario actualmente vigente en nuestra legislación, él se pronunció, debo hacer la acotación, cuando estaba en vigencia la Ley Orgánica del Trabajo del año 1997 con su reforma parcial del año 2011, pero debo también acotar aquí que cuando entra en vigencia este decreto de Ley Orgánica del Trabajo en mayo del año 2012, no hubo una variación sustancial en cuanto a la definición del salario. Y eso lo vamos a ver en ponencias siguientes. Entonces vale lo que el profesor Hernández Álvaro pues consideró en su oportunidad, pese a que estaba en vigencia, insisto, la Ley Orgánica del Trabajo del año 1997. En la Ley Orgánica del Trabajo del año 1997, insisto, la definición del salario la encontrábamos en el artículo 133. Hernández Álvarez entonces considera que el concepto de salario actualmente vigente en nuestra legislación no solo incluye la remuneración por la labor prestada, como pareciera derivarse del encabezado del artículo 130 de la LOT, que de hecho pareciera igualmente que es la intención del legislador con el encabezado del 104 actualmente, cuando nos establece que es por la prestación efectiva del servicio, que la causa del salario es la prestación efectiva del servicio.
Este autor nos dice que es mucho más amplio y por tanto abarca aquellas ventajas o ingresos patrimoniales que el trabajador recibe, no ya a cambio de un servicio efectivamente prestado, sino como contraprestación de las obligaciones que como sujetos de la relación de trabajo, independientemente de que haya o no, ya que podría hacerlo aun cuando dicho trabajo no se esté realizando. Por ejemplo, en los casos de días feriados, día de descanso, vacaciones u otras causas similares contractuales o legalmente establecidas. Si nosotros nos quedamos en esta posición y nos quedamos literalmente haciendo una exégesis literal del 104, que recoge lo del 133. El 104, el concepto que trae legal del salario es muy amplio y podemos llegar a considerar cualquier beneficio de carácter salarial. Y usted me dirá, bueno, profesor, pero imagínese. O sea, entonces todo lo que se acuerde, todo lo que se pacte, lo que esté o en lo que se otorgue dentro del decurso de la relación de trabajo será considerado salario. Pues imagínense. Pues precisamente este mismo autor, pese a que sostenía esta teoría, él explicaba que existían unos límites para considerar o no que ciertos beneficios pues tuviesen carácter salarial. Y esto pues de manera grosso modo adelantará un poco o será un abreboca de las conclusiones que posteriormente llegaremos en las ponencias siguientes. En primer lugar, decía Álvarez, es conveniente precisar que si conceptualmente el salario está constituido por las remuneraciones, provechos o ventajas que el trabajador recibe con ocasión de la relación de trabajo y que ingresan a su patrimonio, es claro que no forma parte del mismo, ojo con esto, aquellos pagos que estén destinados a permitir o facilitar al trabajador el cumplimiento de las labores encomendadas, pero que no constituye para él una ventaja o provecho patrimonial de cual puede disponer libremente. Este autor, pese a que nos ha establecido que hay una ventaja o unos ingresos patrimoniales que el trabajador recibe no a cambio de una prestación efectiva del servicio, pues hay que tener cuidado, hay que estudiar, hay que indagar, hay que tener una lupa en cuanto al otorgamiento de estos beneficios, de este provecho, de estas ventajas, de esta retribución, toda vez que formarán parte del salario aquellas que ingresan al patrimonio y que el trabajador pueda disponer libremente. Esto lo vamos a tener en cuenta porque vamos a ir estudiando poco a poco estos límites rectores en cuanto a los beneficios del salario. Y es interesante. Ok. Por otra parte, tenemos la teoría no prestacional. En este caso, recuerden que tenemos estas dos tesis. Está la tesis prestacional y la tesis no prestacional. La tesis prestacional, insisto, abarcaba o abarca estos tres conceptos. Estas tres clasificaciones, ver al salario como una contraprestación efectiva del servicio, ven al salario como la disponibilidad del trabajador o ven al salario como la causa de este contrato de trabajo. Y está la tesis no prestacional. La tesis no prestacional es enfocada por nacimiento a la luz de las tesis sobre el salario social. Recuerden, publicidad, recuerden que estas tesis nos ayudan a explicar, insisto, lo que debemos entender por salario. Por eso estamos estudiando estas tesis que nos ayudarán a lo que está establecido en nuestro decreto de ley orgánica del trabajo, en la doctrina y la jurisprudencia. Entonces, nacimiento, esta tesis no prestacional enfocada por nacimiento a la luz de la tesis sobre el salario social y sobre el salario como conjunto de percepciones económicas del trabajador. La teoría no prestacional sobre el salario social está basada en una posición planteada por Félix, quien define el salario como toda renta o ganancia del trabajador necesaria para la subsistencia propia y familiar, incluyendo no solo el salario contractual, sino también los beneficios de carácter previsional. Esto es, la tesis no prestacional. Esto se basa en catalogar el salario social y el salario como conjunto de prestaciones económicas del trabajador.
El salario desde el punto de vista social se amplía este concepto del salario para designar toda renta o ganancia del trabajador necesaria para la subsistencia propia y familiar, incluyendo no solo el salario contractual, sino también los beneficios de carácter previsional. Sostiene que todo cuanto se designa a la subsistencia del trabajador y su familia es salario. Fíjense ustedes que los que simpatizan con la corriente del derecho social entienden por salario toda percepción que recibe el trabajador con motivo o con ocasión de su trabajo, posición que según el autor es la más idónea, en virtud de que bajo esta tesis toda prestación entregada al trabajador, aun en caso de que sean únicas o esporádicas, se integran al salario, criterio favorable al trabajador en virtud de que ello incrementaría la base de cálculo de su beneficio laboral. En efecto, sería un criterio bastante favorable para el trabajador, pero sería un criterio desfavorable para la entidad de trabajo, quien asumiría, en efecto, todos estos beneficios a sus pasivos laborales. Porque, como pueden observar, el salario del punto, esta tesis no prestacional que ve al salario social, versa desde el punto de vista social, pues ahí prácticamente es todo. Y dentro de esta tesis no prestacional, pues en efecto existe otra clasificación donde habría que analizarse el salario determinado por el proceso productivo, el salario para estimar habría que analizar que para estimar la remuneración del trabajador se tomen en consideración las condiciones personales del propio trabajador, experiencia, conocimientos especiales, titulación, antigüedad, y se toman en cuenta las circunstancias materiales concretas en las que cada trabajo se presta y se toman en cuenta criterios de productividad. Esta es, palabras más, palabras menos, la tesis no prestacional. Sin embargo, bueno, esta tesis no prestacional, que como pueden observar es un concepto amplísimo de lo que es el salario, pues no beneficia mucho al patrono, pero sí al trabajador. Comencemos con la doctrina venezolana. La opinión de los laboralistas venezolanos en torno a la conceptualización y naturaleza del salario según la tesis que defiende Nacimiento en 1987 la podemos traer de los siguientes autores. Preste muchísima atención al profesor Rafael Alfonso Guzmán, que en paz descanse. Esto es una posición, le hago un poco de publicidad a su obra Nueva Didáctica del Derecho del Trabajo, y es una obra, yo diría, obligatoria para aquellos estudiantes y para aquellos especialistas pues en Derecho del Trabajo, o bueno, para aquellos estudiantes que se quieren especializar en esta rama del derecho. Preste muchísima atención a lo que ha establecido el profesor Rafael Alfonso Guzmán después de que hemos estudiado todas estas tesis y todas estas posiciones doctrinarias. La concepción de la tesis prestacional enfocada al salario como contraprestación del servicio, esto es, recuerden que la tesis prestacional, encontrar una de sus clasificaciones, es observar el salario, es catalogar salario como prestación efectiva del servicio. Me presto un servicio, te pago salario. Para el profesor Rafael Alfonso Guzmán, esta tesis o esta clasificación que se encuentran dentro de esta tesis prestacional no es aplicable doctrinariamente, porque la obligación de pagar el salario al trabajador, igual que cualquiera otra de índole patrimonial a cargo del patrono, no puede fundamentarse en la noción simplista ya superada de la retribución del servicio, dado que ninguna de tales obligaciones es ajena al deber de retribución de previsión y asistencia. Es una remuneración que se paga con ocasión al trabajo, por el hecho mismo de la utilización de un ser humano necesitado de ella para vivir. Fíjense la posición del profesor Rafael Alfonso Guzmán. El profesor Rafael Alfonso Guzmán se desprende de esta tesis prestacional en su primera clasificación, en la cual sostiene que la causa del salario es la prestación efectiva del servicio. Él va un poco más allá, dice, es una remuneración que se paga, insisto, con ocasión al trabajo, por el hecho mismo de la utilización de un ser humano necesitado de ella para vivir. Y es muy fuerte a la hora de hacer esta acotación, toda vez que, fíjense, la manera de redacción dice, a la ignorancia que define el salario como la prestación adeudada por el patrono a cambio de la labor prestada, es decir, como un bien cuya propiedad o goce ha de ser transferido por el patrono al trabajador en contraprestación de servicio,
Se debe el desconocimiento de legisladores, y atentos todos en esta parte, se debe el desconocimiento de legisladores, reglamentistas e intérpretes en la prestación del viático, el uso del vehículo, la comida y la vivienda, pues, como lo establece el profesor Guzmán, todos podrían ser apreciados simultáneamente como salario en su calidad de ventaja, como bienes y servicios que permiten mejorar la calidad de vida del trabajador y como percibos no salariales. Esto es, esto lo vamos a comprender en las láminas siguientes, porque ¿cómo es, profesor, que entonces el profesor Rafael Alfonso Guzmán me establece a mí que no debemos entender que será salario, que la causa del salario es la prestación efectiva del servicio, porque visto desde este punto de vista, pues podemos errar en la interpretación de algunos beneficios comunes, como los viáticos, el uso de vivienda, la comida y el uso del vehículo, catalogarlo no de carácter salarial. Dice que desprendiéndonos de esta concepción salarial, podemos entonces llegar a la conclusión que estos beneficios otorgados al trabajador pueden o no considerarse salario. Y eso lo vamos a comprender en esta primera ponencia. Debo decirle que debo avisorarles que, bueno, yo comparto un poco, comparto la posición del profesor Rafael Alfonso Guzmán. Obviamente esto difiere de otros profesores que ya lo vamos a estudiar, que obviamente pues mil respetos porque son ius laboralistas reconocidos. Villamil Prieto, por su parte, asevera que la tesis del salario como contraprestación del contrato de trabajo es imprecisa e inadmisible porque no todos los pagos de índole salarial devienen de la prestación del servicio, por lo que las gratificaciones, prima bonificaciones son percibidas con ocasión del contrato de trabajo más que del puro intercambio servicio-salario. Dice que aquellas ventajas no son sino obligaciones surgidas del negocio jurídico, que por sí solo puede generarlas sin que por ello pierda naturaleza salarial. Con relación a la tesis del salario social, sostiene el profesor Guzmán, como derecho fundamental del hombre con mayor jerarquía que una simple contraprestación económica por el trabajo subordinado o un elemento del contrato de trabajo, para erigirlo en un derecho absoluto de la personalidad que se actúa o que se pone en marcha con motivo del contrato de trabajo. En este caso, la retribución es considerada no tanto como la contraprestación de vida en la esfera del trabajo, sino como único medio de subsistencia. Estos son algunos de los que de las posiciones, bueno, con respecto a las tesis que ya hemos estudiado. Pero el profesor Rafael Alfonso Guzmán trae una definición de lo que debe entenderse jurídicamente por salario y yo se las comparto. Que de hecho, como ya se lo había comentado, comparto fielmente esta. Jurídicamente el salario puede ser definido así. Es la remuneración del servicio del trabajador integrada, escuchen, por la suma de dinero convenida expresa o tácitamente con su patrono y por el valor estimado de los bienes en especie que éste se haya obligado a transferirle en propiedad o a consentir que use para su provecho personal y familiar durante la vigencia de la relación de trabajo. El salario constituye una obligación compleja de carácter patrimonial, de prestaciones múltiples, determinadas o determinables, de dar, de hacer y de no hacer, asumida por el patrono por efecto de un contrato sinalagmático perfecto como es el contrato de trabajo. Presten muchísima atención a una de las características que para el profesor Alfonso Guzmán debe ser considerado salario. Bueno, es una remuneración integrada por sumas de dinero, y no solo por sumas de dinero, sino por el valor estimado de los bienes en especie que éste se haya obligado a transferir en proceda o simplemente para su uso. Recordando que hay unas prestaciones, hay una obligación por parte del trabajador. Hay una prestación de dar, pagar suma de dinero convenida o legalmente obligatoria, suministrar alimentación
y los demás beneficios en moneda o en especie económicamente evaluable, una prestaciones de hacer, prestaciones de suministro de vehículo, vivienda y servicios de mejoramiento profesional y prestaciones de no hacer. Se perfecciona la tolerancia al uso de algunos de los bienes del patrono por el trabajador y de su familia. Estas son algunas de las prestaciones a que se obliga el patrono en una relación de trabajo. Continúa el profesor Alfonso Guzmán estableciendo que el salario no es otra cosa que una obligación nominada, debida por una de las partes, el patrono, en el contrato bilateral, perfecto de trabajo. De igual manera que en un negocio jurídico civil o mercantil de compra-venta, la obligación del comprador se denomina precio, en el contrato laboral se denomina salario. Por consecuencia de la bilateralidad, el estudio del salario como obligación debe ser efectuado en relación con la obligación recíproca de las partes. En efecto, la obligación de todo trabajador, considerada también en su unidad de prestaciones, así como el patrón está obligado en este contrato de trabajo, el trabajador, pues también hay unas conductas que debe desplegar en cuanto tenemos la prestación de hacer, que es permanecer personalmente a disposición del empleador, desarrollar la actividad expresa o tácitamente convenida, notamos la prestación de no hacer, abstenciones impuestas por los deberes de probidad y lealtad, prestación de dar y entregar, observada en el trabajo a domicilio, cuando el trabajador utiliza materiales propios o en el caso de las inversiones libres. Importante, porque con esto vamos a ver un ejemplo que nos ayudará a entender y a deslindar cuando un beneficio no es de carácter salarial, tomando en consideración, importante, el concepto establecido de salario desde el punto de vista jurídico por el doctor Rafael Alfonso Guzmán. Para el doctor Rafael Alfonso Guzmán, un error jurisprudencial ha radicado en considerar como salario únicamente aquellas prestaciones que inmediata y directa con el trabajo pactado. Palabras más, palabras menos, esto es, para él no es cierto que la causa del salario sea una hilación fáctica de la prestación efectiva del servicio. Si el patrono se obliga a entregar una suma de dinero y de cosas en especie, nuestro intérprete encontrará erróneamente la conexión de hecho que puede existir el trabajo y cada prestación parcial correlativa. Según esta forma de razonar, la beca al hijo del trabajador, la contribución por ahorro, las primas familiares no guardan hilación fáctica, como lo establecimos, inmediata con la actividad contratada, por lo cual no es salario. En este punto, ustedes se estarán preguntando, profesor, pero ustedes se estarán diciendo, profesor, pues, si tomamos este concepto de salario, o sea, del profesor Alfonso Guzmán, es amplio y es amplísimo. Es decir, debemos considerar todo como salario, o sea, todo beneficio. Pues yo diría, bueno, la respuesta es no. Recuerden que el profesor Alfonso Guzmán lo que está en contra es buscar una vinculación directa del pago, de la retribución o del beneficio en especie al cual se comprometió el patrono con el trabajador a que lo use. Buscar una vinculación directa con la prestación efectiva del servicio. A eso es lo que se está refiriendo el profesor Rafael Alfonso Guzmán. Él no dice que todo concepto dado, todo beneficio otorgado bajo el principio de la autonomía de la voluntad de las partes debe ser considerado salario. Y para verlo en su máxima expresión, el profesor Rafael Alfonso Guzmán nos trae un ejemplo que me parece a los efectos ilustrativos lo mejor que nos pudo haber dejado. Insisto, que en paz descanse. Ejemplo para demostrar que la técnica seguida por nuestra jurisprudencia en el análisis del salario ha colidido en perjuicio del trabajador con las reglas y principios del derecho común. Este es un ejemplo que él nos trae para que nos demos cuenta en la práctica cómo al trabajador se nos priva, se nos arrebata beneficios que para el profesor Rafael Alfonso Guzmán y mi persona tienen carácter salarial y en consecuencia van a tener incidencia en los pasivos laborales de la empresa. Él coloca el ejemplo de la venta de el presente sillón de barbería es la siguiente. Queremos vender este sillón de barbería y se coloca en el precio los 300.000 bolívares en efectivo, más 100 costales de naranja en especie, más un año de cortes de pelo al vendedor por parte del comprador. Observemos que cada una de las prestaciones a que se obliga el comprador del sillón forman parte del precio de la negociación, de tal modo que el incumplimiento de cualquiera
El incumplimiento de una cualquiera por el obligado ocasionaría la resolución del contrato. Ahora bien, nuestro intérprete laboral ha pensado tradicionalmente distinto, reflexionando erróneamente de la siguiente manera. Fíjense cómo se nos arrebata beneficio laboral. Como relación entre el corte de pelo al vendedor y el sillón de barbería, objeto del contrato fácil de encontrar, su equivalente forma parte del precio convenido. Pero como entre las naranjas y el sillón no existe ninguna conexión de hecho, los costales de esa fruta quedarían descartados del precio. Mientras en derecho civil las naranjas, más el servicio de barbería, más el dinero efectivo forman parte integrante de la obligación del comprador del bien, en derecho laboral el trabajador como acreedor del salario solo obtiene por su trabajo un precio parcial. Me parece genial este ejemplo, toda vez que podemos visualizar, esto nos sirve de ilustración de cómo los intérpretes nos han desprovisto de beneficios que tienen carácter salarial, vinculándolo única y exclusivamente a la prestación efectiva del servicio. Desde el punto de vista legal, visto ya toda estas posiciones doctrinales, fíjense cómo se encuentra redactado desde el punto de vista legal lo que debe entenderse por salario. Fíjense. Artículo 104. Se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal, que corresponde al trabajador o trabajadora por la prestación efectiva del servicio. Esto nos trae un acuerdo, lo acabamos de ver, tesis prestacional, la tesis prestacional, su primera clasificación, la cual observa el salario como una contraprestación proveniente de la prestación efectiva del servicio. ¿Sí? Pero fíjense entonces lo que nos establece el 104. Y entre otros, y esto lo hace a título enunciativo, no taxativo, comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación de los beneficios en las utilidades, sobresueldo, bono vacacional, así como recarga por día feriado, horas extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y vivienda. Nos establece que los subsidios o facilidades que el patrono o patrono otorga al trabajador con el propósito de que éste obtenga bienes y servicios que le permitan mejorar su calidad de vida y la de su familia, tienen carácter salarial. A los fines de esta ley se entiende por salario norma la remuneración devengada por el trabajador en forma regular y permanente por la prestación de su servicio. Quedan, por tanto, excluidos del mismo las prestaciones de carácter accidental, las derivadas de las prestaciones sociales y las que esta ley considere que no tiene carácter salarial. Para la estimación del salario normal, ninguno de los conceptos que lo conforman produciría efectos sobre sí mismo. Esto lo vamos a estudiar en profundidad en las siguientes ponencias. Sin embargo, nos interesa aquí estudiar cuál es la causa del salario para nosotros, insisto, poder tener certeza según la tesis que nosotros pues tengamos a bien acoger, qué beneficios o qué conceptos pues pueden ser considerados. Obviamente, incidencia en los pasivos laborales de la empresa. A esta definición que acabamos de leer del 104 de este decreto de ley orgánica del trabajo, encontramos ius laboralistas en la doctrina que pues tienen su posición. Para el profesor Domingo Javier Salgado, de conformidad con el precitado artículo, en Venezuela el concepto de salario abarca de manera amplia toda percepción de carácter económico que emane de la prestación de servicios por parte del trabajador. Pues tal y como lo señala la norma en cuestión, el mismo comprende cualquier remuneración, provecho o ventaja que corresponda al trabajador por la prestación de su servicio, siempre que la misma pueda evaluarse en moneda de curso legal. Según para el profesor Javier Salgado, hay unas condiciones. La condición es que la remuneración provecho o ventaja puede ser evaluada en moneda de curso legal. Y dos, que la remuneración provecho o ventaja corresponde al trabajador por las prestaciones efectivas de su servicio. Siendo esto así, concluye este autor de manera tal que si un beneficio es obtenido por el trabajador por razones distintas a las prestaciones de su servicio, bonificación por cumpleaños, día de las madres, nacimiento de un hijo, aunque pueda ser estimada en dinero, carecería de naturaleza salarial, según lo establecido en el artículo 104. Y mucho bien, profesor, y esto no es así. Y es,
el objeto de este taller. ¿Cómo puede ser considerado, profesor, una bonificación por cumpleaños salario? ¿Cómo puede ser considerado un día de las madres salario? ¿Cómo puede ser considerado un bono por el nacimiento de un hijo salario? En efecto, como les comenté, vamos a estudiar a fondo principios y límites rectores para nosotros determinar, tener la certeza cuando un beneficio es catalogado salario. Aquí lo que nos interesa en esta primera parte de esta ponencia es acoger una tesis para determinar, bueno, el carácter salarial o no de un beneficio o un concepto. Vamos a continuar. Estamos en vivo, señores. Aquí continuamos. Para el profesor Freddy Caridad Mosquera, el fundamento de la causalidad del salario es la prestación del servicio. Salario es lo que se nos paga por la prestación del servicio, no por otra cosa, no por otra razón. Cuando la ley establece que un beneficio es salario, será de tal naturaleza porque así esté contemplado. Ejemplo de las propinas. Para el profesor Freddy Caridad Mosquera, profesor de pregrado y de posgrado en la UCB y en la UCAP, me dio clases en el posgrado. Para él, para el profesor Freddy Caridad Mosquera, la causalidad del salario es la prestación efectiva del servicio. Es de carácter salarial que no se vincule con la prestación efectiva del servicio porque así está expresamente establecido en la ley o bueno, o porque la jurisprudencia pues así lo ha querido. Y él para explicar esto un poco explica qué pasa con las propinas. Él se hacía esta pregunta en clase y decía, bueno, ¿tienen las propinas carácter salarial desde el punto de vista jurídico? El derecho a participar en las propinas, y era su posición, es salario. Porque así lo establece el artículo 108 del decreto Loctete, como se lo acaba de explicar el profesor de bueno, aunque lo que para él no puede ser salario, bueno, es salario porque así está la ley o porque así lo está establecido la jurisprudencia. Pero vamos un poco más allá. Sin embargo, el pago de la propina depende del cliente, quien tiene el poder discrecional de otorgarlo o no. La propina puede obedecer al ambiente, a la comida, el trato, entre otros factores. En todo caso, dice el profesor, es un pago que no depende del patrono, es la contribución de un tercero que nada tiene que ver con la relación de trabajo. Si es un pago que viene de un tercero que nada tiene que ver con la relación de trabajo, que no es certero, que no es seguro, ¿cómo puede ser considerado salario? Si nada tiene que ver con la prestación efectiva del servicio. Esa es la posición del profesor Freddy Caridad Mosquera. Por su parte tenemos que para el profesor Juan Carlos Prorrísquez, el artículo 104 del Decreto de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras define el salario en forma amplia, entendiéndose trabajador, una vez más, por la prestación de sus servicios, independientemente de la forma como estos hayan sido convenidos. Para el profesor Prorrísquez, la legislación venezolana consagra entonces el salario como una prestación que se entrega a cambio de los servicios prestados por el trabajador. Para el profesor Pro, como igual para el profesor Freddy Caridad Mosquera, la causa del salario es la prestación efectiva del servicio. En ese sentido, no toda remuneración que se pague al trabajador puede considerarse como formando parte de su salario. Se hace necesario indagar en cada caso si los pagos que le hagan a los trabajadores son entregados como contraprestación directa de sus servicios personales y subordinados. Vamos a leer esto importante que de hecho va a ser tema de la última ponencia. Vamos a tener a un profesor invitado que es el profesor Jorge Cárdenas, que nos va a hablar de estos pagos en efecto realizados actualmente por el patrono en divisas. Una acción utilizada por empleadores es el otorgamiento de bonos en moneda extranjera, sin que el mismo tenga impacto salarial a los fines de disminuir los riesgos de futuras reclamaciones laborales. Esto lo vamos a estudiar con el profesor Jorge Cárdenas. Bueno, vimos entonces que este concepto de salario legal del 104, pues, palabras más, palabras menos, lo que nos establece es que la causa del salario es la prestación efectiva del servicio. Como ya lo había avisorado la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y los Trabajadores, define el salario en la misma forma en que lo hizo la derogada Ley Orgánica del Trabajo del año 1997, por eso le dije en su oportunidad, en las primeras láminas, que lo establecido en la doctrina, cuando estaba en vigencia esta ley, en cuanto a la tesis, pues tenía validez porque lo hace en los mismos términos. Este decreto de ley orgánica elimina la figura del llamado salario
típico que estaba creado en el parágrafo primero del artículo 133 del Decreto de Ley Orgánica del Trabajo, que permitía que hasta el 20% de la remuneración del trabajador se excluyera de la base de cálculo de todos o algunos de los beneficios legales y contractuales del trabajador, entre ellos los pagos de horas extras, bono nocturno, descanso semanal y feriado, vacaciones, utilidad y prestaciones sociales. Requisitos de procedencia. Recuerda que esto está derogado. Las convenciones colectivas y en las empresas donde no hubiere trabajadores sindicalizados, los acuerdos colectivos o los contratos individuales de trabajo podrán establecer que hasta un 20% del salario se excluya de la base de cálculo de los beneficios, prestaciones o indemnizaciones que surjan de la relación de trabajo fuera de fuente legal o convencional. El salario mínimo deberá ser considerado en su totalidad como base de cálculo de dichos beneficios, prestaciones o indexaciones. Fíjense que esto era llamado salario con eficacia atípica, que a mi modo de ver esto beneficiaba tanto al trabajador como al patrono porque bueno, podía bajo este principio de la autonomía de la voluntad de las partes convenirse, acordarse, pactarse beneficios que si bien es cierto pudiesen tener incidencia en los pasivos laborales de la empresa por este principio de la autonomía pues que quedarían pues excluidos al cómputo de la prestación social por antigüedad y demás beneficios laborales solo hasta ese 20%. Continuamos con, en efecto, un poco de ese estudio del artículo 104 que ya hicimos lectura para el profesor Rafael Alfonso Guzmán. Nos habla que remuneración significa pago, retribución, recompensa. La palabra envuelve de por sí la idea de correspondencia con un beneficio que simultáneamente se percibe. Como por qué el profesor Alfonso Guzmán nos está explicando esto o nos ha explicado esto, porque el 104 dice, se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja. Bueno, por remuneración, insisto, sabemos que es el pago, es la retribución, es la recompensa. Y por provecho o ventaja, dice que en toda relación laboral es posible identificar provechos o ventajas económicamente evaluables, percibidas de forma regular y permanente por el trabajador desprovista de intención remunerativa. ¿Ok? En efecto, no es lo mismo. Nosotros nos pueden remunerar, pero nos pueden dar beneficios y estos beneficios nos pueden traer a su vez unos provechos o una ventaja. Y como lo hemos establecido, este 104 pues establece un concepto amplísimo de lo que debe entenderse por salario. Si nosotros observamos estableció el profesor Alfonso Guzmán, ninguna de las menciones legales comprendidas en el artículo 104 posee objetiva e indiscutiblemente naturaleza salarial. Si se la desprende de la intención retributiva del trabajo realizado, es la remuneración correspondiente al trabajador por el servicio convenido. Por esa razón, los subsidios o facilidades que el patrón otorga al trabajador para mejorar su calidad de vida personal y familiar tienen carácter salarial. Profesor Rafael Alfonso Guzmán. También nos establece que hay unos caracteres del salario y dentro de esos caracteres tenemos que, bueno, el salario debe ser proporcional, el monto del salario debe estar de acuerdo con el esfuerzo, tipo de trabajo y duración, continuo, el pago del salario no puede interrumpirse aun cuando el trabajador por causa ajena a su voluntad y atribuibles al empleador dejar de prestar servicio, seguro, el trabajador debe tener plena certeza de recibir el salario que le corresponda por los servicios prestados, el salario no depende de alias o azar, intransmisible, el salario se debe pagar directamente al trabajador o a la persona que él autorice. El trabajador tiene derecho a exigir que su salario le sea pagado a su persona. Irrenunciable, el trabajador no podrá renunciar a las disposiciones legales que lo favorezcan. Sin salario no hay contratos de trabajo. Variable, esto es sujeto a las fluctuaciones de la economía. Solo guarda relación con la situación política, económica y social. Puede haber salario fijo. Conmutativo, el salario se paga como una retribución de los servicios prestados, consecuencia del contrato sinalagmático perfecto. Y disponible, el trabajador debe tener el derecho a destinar su salario para los fines que él desee sin restricción. Importante, estos caracteres del salario lo vamos a estudiar en la segunda ponencia porque en efecto esto va de la mano con los principios y límites rectores para determinar cuándo un beneficio otorgado por un contrato individual o colectivo de trabajo va a tener. Vayan haciendo esas anotaciones de estos caracteres del salario. Solo lo hice aquí a título de lectura para nosotros en esta segunda ponencia que va a ser para el día miércoles, pues tenerlos allí presente para su estudio. Como conclusión, podemos establecer ¿qué debe entenderse entonces por salario?
Podríamos definir al salario como la remuneración otorgada por el empleador al trabajador principalmente por la prestación efectiva de sus servicios, que incluye la suma de dinero y demás beneficios laborales pactado durante la vigencia del contrato de trabajo que ingresen al patrimonio del trabajador y pueda disponer libremente. Este concepto de salario, importante señalarlo, va de la mano, lo redacté en vinculación con lo que entiende el profesor Rafael Alfonso Guzmán. Entiendo que la doctrina y la jurisprudencia son del criterio que la causa del salario es la prestación efectiva del servicio y eso lo respeto. Pero comparto la posición del profesor Rafael Alfonso Guzmán en establecer que hay que ir un poco más allá. No solo será salario, no solo será causa, vínculo directo del salario, sino principalmente, como lo señalo, por la prestación efectiva de su servicio, que incluye la suma de dinero y demás beneficios laborales. Aquí se incluye otras prestaciones en especie que el empleador se obliga a transmitir o a que este trabajador pues tenga uso, goce y disfrute, que ingresen efectivamente al patrimonio del trabajador y pueda disponer libremente. Y aquí observamos, porque entonces usted dirá, bueno, profesor, pero de esta manera, si usted establece un concepto de salario tan amplio, ¿ok? O sea, que no solo verse sobre la causa, que es la prestación efectiva del servicio, todo lo que se pacta es considerado salario. No. No, solamente que comparto lo que dice el profesor, insisto, Alfonso Guzmán, que no es solo el vínculo, no es solo la hilación fáctica entre la prestación efectiva del salario, entre la prestación efectiva del servicio y el salario, sino es principalmente su causa, porque pueden haber otras, ¿ok? La disponibilidad por el hecho del contrato de trabajo, tesis prestacional, pero no todo beneficio puede ser considerado salario. Porque para que sea considerado salario, lo coloco acá, deben ingresar al patrimonio del trabajador y pueda disponer libremente. Y esto es tema de la segunda ponencia del día miércoles. Principios y límites rectores para catalogar un beneficio de carácter salarial. No solo Alfonso Guzmán, no debemos considerar el salario únicamente aquellas prestaciones que se vinculan directamente con la prestación efectiva del servicio. Siendo esto así, será salario toda remuneración y pago en especie que enriquezca en el patrimonio del trabajador, es decir, que incremente el mismo y en consecuencia tenga la libertad de disposición para el uso, goce y disfrute tanto para él como para los miembros de su familia sin tener la obligación de rendir cuentas al empleador. ¿Listo? Salario, podemos definir salario como la remuneración otorgada por el empleador al trabajador principalmente por la prestación efectiva de su servicio, que incluye la suma de dinero y demás beneficios laborales pactados durante la vigencia del contrato de trabajo que ingresen al patrimonio del trabajador y pueda disponer libremente. Bueno, señores, de seguida su actividad.